presentación. Felicitaciones, Eva, ahora acá de mi parte. Y hoy vamos a charlar de este tema, que es un tema que está permanentemente inserto no solamente en la práctica médica, sino en las relaciones humanas, y que claramente está muy hablado y a veces poco dicho, ¿no? Porque la empatía, ¿qué es la empatía? ¿Qué se entiende por empatía? Yo antes les voy a preguntar qué es ser médico. Rápido, porque perdimos un poco de tiempo con la conexión. ¿Qué es ser médico para vos? Preocuparse por el bienestar general del paciente. ¿Por acá? ¿Alguno? ¿Qué es ser médico? Tener las herramientas necesarias para poder resolver las distintas problemáticas que puede presentar el paciente. ¿Por acá? ¿Una más? Vamos. Si sigo que perdimos tiempo. Promover la salud de todas las personas, más allá de los pacientes y la población. Bien. ¿Qué es ser buen médico? Buen médico. No ver a las personas como enfermedades, sino como una unidad total, y no solo encarar enfermedades, sino promover, prevenir. Promover, prevenir, mirada holística. ¿Por acá alguno? Buen médico. Primero empezar por no dañar. Ajá. Después de ahí van agregando cosas. ¿Qué más? A ver, ¿ser cómo? ¿Qué dirías? ¿Ser un buen médico? ¿Empático? ¿Qué más? ¿Qué valores se le agrega a la práctica médica? Para que uno, respeto, otros más, dos o tres más. ¿Qué podemos decir? ¿Qué conforma en la persona la percepción de buen médico? Respeto, dijeron, empatía, escuché por allá. ¿Qué más? Escucha, por acá. ¿Qué dirías? Cuidado, escucha, empatía, respeto, podemos agregar tolerancia, prudencia, podemos agregar humildad, podemos agregar claridad, veracidad. El catálogo de virtudes debieran estar en el buen médico, en lo que uno define como un buen médico. Y obviamente también la empatía, o sea que para ser buen médico no alcanza solamente con ser certero en un diagnóstico y en un tratamiento, ¿queda claro? ¿Sí? ¿No? Se necesita un plus, se necesita algo más que pasa por lo humano, que pasa por lo vivencial, que pasa por lo comunicacional. Pensando que la enfermedad es un giro, no solamente somático, sino que es un giro existencial. Se quiebra la vida de una persona, se afecta el soma, pero se afecta la identidad, se afectan los proyectos, se afecta lo social, se afectan los vínculos, muchas veces lo ético, muchas veces hasta lo económico. O sea que la mirada sobre la persona, que es el criterio de la cátedra, es justamente una mirada somática, emocional, vincular, ¿no? Una mirada holística. Los médicos pueden ser activos agentes para el restablecimiento del paciente. La enfermedad es lo que la tecnología diagnóstica muestra, mientras que el sufrimiento del paciente es lo que el paciente dice que es, para lo cual también necesita del médico para un cuidado integral, que es claramente de lo que ustedes hablan constantemente acá. ¿Qué entendemos por empatía? Hay una frase muy común de la empatía, corriente, popular. ¿Qué es la empatía? Poder ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro, y hay otra todavía más coloquial. Los zapatos del otro. ¿No? Ponerse en los zapatos del otro. Exactamente. Ahora, eso en el fondo bien, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué entendemos por ponernos en el lugar del otro? Y más en una situación de salud y enfermedad, en una situación de atención de la salud. ¿Qué es ponerse en el lugar del otro? Porque si yo vengo como paciente miedoso, vulnerado, inseguro, fragmentado, ¿quiero a alguien que se ponga miedoso, vulnerado, inseguro y fragmentado? No. No necesito que se ponga en ese mismo lugar de fragilidad, porque él es el que va a tener que conducir el diagnóstico y el tratamiento.
O sea que la relación médico-paciente tiene que ser una cuidadosa balanza, un cuidadoso equilibrio entre la simetría, ahí sí la empatía, de vernos como un par, la simetría, y por el otro lado la complementariedad. Hay alguien que tiene que regir y que tiene que comandar el proceso. O sea que tiene que ser una balanza donde me vea en paridad, pero que también pueda desbalancearse como para ser un líder en la conducción del caso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es empatía? Empatía es una comprensión del mundo emocional del otro. Hay que tratar de comprender qué es lo que significa y cómo impacta ese hecho en la vida de una persona. Para eso hay que conocer a esa persona, conocer su mundo, tratar de conocer su vivencia, conocer su sistema de valores. Hay muchísimas definiciones de empatía. ¿Qué es la empatía? Es una capacidad, es un don, se nace empático, se entrena la empatía. Por allá atrás me quieren comentar algo, pues los veo hablando un poco y a mí me dispersan, discúlpenme, pero si quieren comentar algo, lo charlamos. Es una capacidad, es un don, es una aptitud, es algo innato, se nace empático, se entrena la empatía. ¿Es emocional? ¿Es puramente emocional o es racional? Hay montones de posturas respecto de este tema. ¿Es compasión la empatía? No es compasión la empatía. Compasión es justamente participar del dolor del otro, acompañar al otro en su dolor, pero otra cosa es entender lo que para ese paciente significa el infarto y la pérdida de seguridad y la pérdida de inserción social y la pérdida laboral y la pérdida de rol en la familia. Es tratar de meterse y quizás hacer un paralelo cuando una mujer, quizá médica, tuvo alguna cirugía con alguna cicatriz grande y la inseguridad en la propia identidad, cuando ya no podía usar el traje de baño porque tiene una cicatriz de un trasplante o una laparotomía exploratoria con una cicatriz compleja, estéticamente compleja quiero decir. O sea, ahí se puede entender que ese hombre tras una enfermedad se pueda sentir inseguro, compartir el mundo de valores. Nadie se puede poner en el papel del infartado, ¿sí? O sea que es una palabra que hay que tomarla con cierto cuidado. Yo no me puedo poner en el papel del infartado porque no estuve nunca infartada. Pero sí puedo comprender desde algo que tal vez me haya pasado a mí o a algún familiar o algo que hayamos vivenciado más de cerca, lo que esa situación impacta en esa persona. La empatía, empatia en griego, ¿no? Es afectivo, claramente, hay un contacto emocional de una persona que contacta con la emocionalidad de la otra. Es un acto mediante los cuales se aprende la vivencia del otro, se aprende, se agarra la vivencia del otro, se la trata de interpretar. Pero también es cognitivo, porque se necesita la razón para tratar de procesar eso y para percibir lo que el otro puede sentir. Es un atributo cognitivo que involucra la habilidad de entender el sufrimiento del paciente y su perspectiva, combinada con la capacidad de comunicar ese entendimiento y la intención de ayuda. Si yo lo entiendo, lo comprendo, pero no se lo hago saber, estamos sonados. Acá está claramente un modelo de empatía. Es ponerse en el lugar del otro. El perro mirando televisión con la taza de café, pero está metido en el mundo de vida del otro. Él se puso en la vereda y el otro dentro de la casa. O sea que hay tratar de meterse un poco en el contexto, conocer un poco al paciente. Un paciente al que le fracasa un tratamiento porque realmente no tiene una posición económica para comprar los remedios o para comer lo que le indica la dieta. Tratar de comprender que quizás ese paciente viene con vergüenza, porque no es un incumplidor, no adhiere, no es que no adhiera porque es caprichoso, no puede adherir. Entonces tratar de entender quizá que hay un sentimiento de vergüenza en decir, no puedo comprar esto.
Desde ahí se trabaja la empatía. Uno no se va a poner en la condición de pobreza o de limitación del otro, porque no se puede poner, pero tratar de captar ese sentimiento que al otro lo está conduciendo a lo largo de un proceso. Porque las enfermedades generan algo, generan vergüenza, generan miedo, generan inseguridad, generan pérdida de poder social. Un ejecutivo de IBM que tuvo un ACV y quedó secuelado. Perdió salud, perdió autonomía, perdió dinero, perdió imagen social, perdió imagen de prestigio. Bueno, esa desde ahí es la empatía. Más allá de si va a poder, ¿cómo se dice?, rehabilitar o no. Tratar de entender que hay una vivencia de inseguridad, de vergüenza, de frustración. Hay que captarla emocionalmente y hay que pensarla también. Entonces la empatía en la práctica médica es clave. Es un elemento clave en las relaciones interpersonales, en todo. Si con una amiga uno no es empático, vamos mal. Incide en la calidad asistencial, humaniza el acto médico, está asociado a la satisfacción del paciente, a la adherencia del tratamiento, reduce las quejas y demandas. Hay estudios que muestran que no es tanto el error médico desde la praxis, sino la mala relación médico-paciente lo que lleva a mayor número de demandas. Entonces vemos que es captar lo vivencial. Jefferson dice que hay una fase cognitiva, esto es teórico, ahora vamos a pasar, que es conocer la perspectiva, y subrayo, entender es racional. Yo te entiendo porque tengo alguna neurona y puedo entender lo que me dice, lo entiendo. Otra cosa es comprenderlo. Sí, tenés razón, te entiendo. Te comprendo es emocional, te entiendo es racional. Entonces, tiene que ser cognitiva, yo tengo que entender lo que les pasa, pero tengo que tratar de hacer algún, ¿cómo se diría?, algún impacto, ¿no?, emocional con la vivencia del otro. Y también está lo comunicacional. A veces uno es malo hablando y eso lo tocó. ¿Cuál es la vía empática o de acercamiento? Que nunca falla. El contacto contiene, el contacto empatiza, el contacto acerca. Hay posturas, como decía el doctor, hasta corporalmente se puede establecer una relación empática, no es el tema, creo que lo vimos el año pasado acá. Si yo les hablo así, yo no tengo un comportamiento corporal empático. Si yo les hablo así, estoy a la defensiva. Entonces también la empatía se da en ese algo que a veces uno no puede definir y dice, todo bien, pero no me gustó. ¿Se sienten identificados con esa frase? Hay algo, ese algo se transmite muchas veces por lo no verbal y se transmite por lo corporal. No mira cuando habla, no es ser empático, ¿no? Entonces una de las definiciones es lo comunicacional, la capacidad de escucha, poder observar al otro por fuera de la perspectiva propia. Soy católica y me tocó un testigo de Jehová. No quiere transfusión. No, pero ¿cómo no se va a transfundir? Tiene 28 años. No quiere transfusión. Entonces hay que salir de mi perspectiva, porque si se transfunde queda un muerto civil dentro de su comunidad. Entonces hay que, aunque no se acepte, hay que tratar de meterse en la perspectiva del otro para poder aceptar las decisiones y las elecciones. Y obviamente la escucha, la capacidad de escuchar. Uno no puede conocer lo que le pasa al otro si no se lo escucha. Entonces, se entrena la empatía. Se puede nacer empático y si no se la trata de entrenar. Spiro, en el libro de empatía, dice, fíjense, ¿por qué la escucha? ¿Por qué la escucha? Fíjense esta frase fatal. La disección del cadáver en la escuela de medicina enseña la primacía del ojo sobre el oído. Ya que los cadáveres no se quejan, por lo tanto, nadie tiene que aprender a escuchar. Entonces, nos podemos preguntar, hay dificultades, hay barreras, hay límites para la empatía. La empatía no se limita a contactar la emocionalidad ajena, sino a entender qué le pasa por la cabeza al enfermo, lo que piensa o lo que siente.
su visión de lo que le ocurre, y desde esa valoración y percepción tratar de atenderlo y de entenderlo y de comprenderlo, atenderlo. Ustedes lo atienden, se ponen el estetoscopio, van y lo atienden. ¿Lo pueden entender? ¿Lo pueden comprender? Ahí está la empatía. Son 3 dimensiones: atender, entender y comprender. La empatía clínica es un elemento clave de la calidad asistencial, porque en tanto el médico entienda lo que el paciente piensa y siente, mejor será la atención que ofrece. Por eso es una actitud. Tengo una disposición empática y es una actitud también que debe ser atendida, observada y fomentada por los profesionales. Entonces, comprender la vivencia y su perspectiva y su impacto en el mundo de vida tiene un efecto terapéutico. Entonces vamos a ver, ¿hay barreras y hay límites para la empatía? El modelo del antiempático. ¿Cuáles son las barreras para la empatía? Que a veces se hace difícil, no lo puedo escuchar, no tengo tiempo. 200 pacientes a la mañana, 40 tengo que ver en 3 horas. Estoy en esta clínica que entré hace 2 meses y no sé cuánto tiempo me voy a quedar y después me voy a ir a la otra. Pago ambulancia, qué sé yo, quién es. ¿Cómo voy a empatizar con quien no conozco? El sistema de atención no promueve la empatía, porque en una de esas ustedes llaman a un médico de guardia que viene a la noche en una ambulancia, o después, o van en cadena fragmentada de atención, a ver qué agarro en la cartilla de suizo de OSDE y lo tengo cerca, pero después voy a otro y voy a otro, no hay posibilidad de empatizar, mucho tiempo de muchos pacientes, poco tiempo de atención, cuestionarios cerrados. ¿Qué son los cuestionarios cerrados? Hace mucho que le duele, hace 2 días, ¿le duele mucho? Sí, no. El cuestionario cerrado es lo que se responde sí, no. La encuesta, ponga sí, no, no sé. Eso es un cuestionario cerrado. El cuestionario abierto es cuando ustedes preguntan y el otro desarrolla oración. ¿Le duele? Sí, no. Menos. ¿Le duele más o le duele menos? Ya están aceptando que le duele, o más o menos, pero quizá no le dolió nunca. ¿Entienden? Que ya cerró el Entonces, la educación médica, organicista, biologicista, el sistema de atención, obviamente la tecnología, hablo menos, no tengo tiempo, es un paciente difícil, lo mando a una resonancia. También achica la posibilidad de conocer al otro y de empatizar. La formación médica es antiempática, hay que reconocerlo. La evidencia, la certeza, el nódulo tiene 0,03 por 0,02, ¿eso es ser empático? Eso es ser certero, pero no es ser empático. La tecnología no promueve la empatía. Y a ustedes les piden que sean precisos, certeros y empáticos. Y después hay algo que se habla muy poco. Bueno, vamos a ver. Primero están estas dificultades, como dijimos, ¿no? El discurso objetivo, racional, de la certeza de la evidencia. El que tiene la posta, permítame decir así, no tiene nada. Es un fibroadenoma, no tiene nada. Quédese tranquila. Hágame una eco. Hágame. ¿La eco? Ah, tiene razón, le digo. ¿Quién tuvo la razón? ¿La palabra del médico, la semiología, la clínica o la eco? Yo cotejo la verdad, le doy el criterio de verdad al estudio, no más a la palabra, o no tanto a la palabra. ¿Me expliqué? Entonces, el discurso objetivo, racional, la certeza, la búsqueda de la evidencia, y no promueve ser empático. Pero a su vez, la dificultad es que el paciente pide empatía. El paciente pide todo esto, pero después cuando se fue y ya se le solucionó el problema, termina diciendo, en tal institución son humanos, o son despersonalizados, o te atienden bien. Hay encuestas, hay estudios que muestran que el paciente quiere todo, la mejor tecnología, pero después, al final, terminan evaluando la atención por la actitud humana. Entonces hay que tratar de equilibrar la empatía con el pensamiento analítico. Y aquí se abre el gran conflicto. Entonces entramos en un tema que Dr. House representa perfectamente y que no vamos a discutir
insistir ahora porque no es el tema exactamente de ahora y tenemos otras cosas para ver. La emocionalidad del médico es todo una charla. ¿Contamina el acto médico? El médico tiene que ser frío, racional, me garantiza mayor certeza, mayor certidumbre. ¿Quita la racionalidad necesaria para pensar objetiva y analíticamente? Fíjense que hay algo. El médico no debe atender a sus amigos, el médico no debe atender a su familia. Un eslogan, ¿no? Porque la emocionalidad me complica, me condiciona la mirada, afecta al rigor objetivo y la desafectación emocional ¿es garantía de eficiencia? Para preguntarnos, la emocionalidad en el paciente versus la objetividad y la racionalidad. Un profesional sin contactar su propia emocionalidad no puede ser empático. Y para comprender la empatía ajena hay que tener, la vivencia ajena, hay que tener contacto con la propia. Entonces, otro problema. Uno es la formación, el sistema, la cantidad de pacientes, la poca escucha, la cadena fragmentada de atención, no conocer ni a quién voy a atender ni quién me viene a ver. Y después este choque. Ustedes estudiaron la enfermedad del libro. En algún momento pasan a ver pacientes y ahí se encuentran con la enfermedad encarnada, con la persona pobre o rica que le duele, con la familia, con los hijos, con la angustia, con el miedo a la muerte. Y todo eso no figura en el libro. ¿O sí? ¿Los miedos, las inseguridades del paciente figuran en el libro? Figura qué hacen con el hígado. O sea, que es el choque entre lo objetivo y lo vivencial. Ustedes se enfrentan a la enfermedad que habla, que llora, que grita, que teme. Ese enfrentamiento a la subjetividad y al sufrimiento del paciente para el profesional que no está entrenado en eso es complejo, y para el que está entrenado también. Por algo hay burnout, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Sobreidentificarse con el paciente. Yo no me puedo involucrar con todos los casos que me llegan, frase también muy común. Está bien, ¿y con cuál sí, con cuál no? ¿Cuál es la medida? Son todas preguntas que no se tienen respuesta, o la respuesta la tendrá la experiencia. Y eso genera vulnerabilidad del médico. El médico muy empático se sobreexpone, se quema. Porque si va a sufrir por cada paciente que se le muere, no vale que se dedique a otra cosa. Pero si no sufre por ninguno que se le muere, más vale que se dedique a otra cosa. Porque ahí también entra en una mecanización que también lo lleva al burnout, la pérdida de sentido. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Si en realidad toco un abdomen como si levantara el capó de un auto. Los dos extremos son de riesgo. De ahí justamente el dilema y la dificultad, ¿no? Entonces, esa sobreidentificación. A ver, que la letrita dice, es como una puntada, doctor. A ver, que comienza aguda al costado, aquí al costado, entendido, aquí, y luego le dice el médico tocándose él, ¿no? Luego va subiendo, subiendo, hasta llegar aquí. Entonces es una ansia, un ahogo, una opresión. El médico ya está. ¡Ay, mi madre!, le dice el médico. Los mismos síntomas, ¿qué diablos tendremos? La sobreidentificación. Hay que buscar un punto de equilibrio entonces entre la emocionalidad del otro, la propia emocionalidad y el impacto que me genera ese paciente que me afecta, y tomar la distancia adecuada, o sea, el contacto como para ser empático y la distancia como para autoprotegerse. Mecanismos del profesional: la distancia, negar o disociarse. Y hay un punto que no vimos, que no hablamos, que lo vamos a ver ahora, y que es justamente dentro de la empatía. Siempre las charlas son lo que ustedes tienen que hacer. Tienen el estado de lo que tienen que. Pero pocas veces se piensa en ustedes, en las dificultades que ustedes tienen. ¿Qué es lo que le pasa? Hay un estudio, yo trabajo bastante en Uruguay. Uruguay tiene el estudio bastante avanzado dentro de la región, en comportamientos disruptivos y en muchas relaciones interpersonales en el equipo de salud. Y hubo un estudio importante de ver qué era lo que generaba trastornos en la calidad de atención cuando todas las condiciones y los recursos estaban dados. Y ahí ellos lo denominaron la segunda presencia o el tercero ausente.
¿Qué es la segunda? Que tiene todo profesional de la salud. ¿Qué es la segunda presencia o el tercer ausente? Ahora acá Dios me ayude con esto. ¿Cómo hago para encontrar? ¿Estará Eva? Se me apagó la computadora de nuevo, te lo juro. Quiero ver un video. ¿Qué es la segunda presencia o el tercer ausente? ¿Alguien la podrá llamar a Eva? Celular. No sé, yo tengo que... ¿Qué necesitas? Y porque quiero poner el video y se vuelve a oscurecer toda la pantalla, por eso no sé cómo se hace. Nunca me pasó esto. ¿Y dónde lo tenés el video? Acá. No, pero digo, estaba como para... Está en una carpeta que le iba a cerrar para ingresar. ¿Qué es la segunda no lo presencia o podés el ver ahí. tercer ausente? A ver, la segunda presencia, el celular. Yo pensé que había que llamarla por celular, por eso. Sí, también se No me refiero a eso. Y yo estoy atendiendo a López, que va a entrar a cirugía a la 1 y que está angustiado, pero a mi mamá lo operan a las 6 de la tarde. O mi papá está internado, o a mi hijo lo dejé con fiebre. O sea, todo el mundo personal del profesional, que también cuenta, que también están. Hay como un imaginario de que ustedes deben ser seres abnegados, bajados, ¿no? De un ascensor, como decía la tragedia griega, bajados, con capacidad de Sí, solucionar ¿dónde tenés, todo. perdóname, dónde tenés el video? Abajo en la... No, porque acá lo vas a tener negra. ahí arriba. ¿A dónde lo tenés el video? Sí, no, lo tengo en una carpeta. Sí, pero fíjate si No, lo no tenés. está ahí abajo, no, si no yo lo hubiera dicho. Ah, ¿lo tenés en la pantalla? Lo tengo abajo en la pantalla, acá abajo, pero ahí no aparece. Sí, pero ahí te aparece en esta línea. Ah, en esta línea, sí, Obvio. perdón. Acá no está en la película, debe ser, no importa, vamos con la película. ¿Cuál es? Esta tecnología me superó. Ahí está. No la vi. Ahí estamos, bueno, esta tecnología de punta de hierro y me ha matado. Ahora arranco, espero que salga de arranco. Sí, pero si esperamos mucho... No, ya estoy, pero termino el concepto. Dale. Entonces hay, a ver, como dije, esa segunda presencia también es un factor que hay que tener en cuenta y que el médico, el profesional, también necesita empatía. La empatía no es unilateral siempre, ustedes también necesitan empatía. ¿Qué empatía? Tengo una mañana complicada, vengo de una urgencia, discúlpeme, el paciente llega furioso, hace 1 hora y media que lo estoy esperando. Sí, ¿por qué? Porque se me complicó, tuve una emergencia. ¿Qué necesitan de ese paciente? ¿Que los ataque, que los agreda, que les diga, que les recrimine, que hace 1 hora y media que lo está esperando? No, necesitan también que le diga, no se preocupe doctor, lo espero un rato más, o bueno, vengo la semana que viene. Eso también sería una devolución. Ustedes también necesitan empatía. Pasamos a la película, vamos a ver este caso donde es una muestra de la no empatía. ¿Es usted familiar de Sara Moncada? Sí. Siéntese. ¿Cómo está? Soy Diego Sanz, de la unidad del dolor. Que controlaba el tratamiento. ¿Está bien? Sara ha ingresado en parada cardiorrespiratoria. Hemos conseguido estabilizarla, pero se encuentra en coma irreversible. Lo siento. Mi hijo. Hemos descubierto una malformación cardíaca. Tiene un solo ventrículo. Eso complica un tanto las cosas. Pero va a vivir, ¿no? Depende de la madre. Si aguanta hasta que el niño madure, puede nacer. Pero aún así es difícil que sobreviva al parto. Sinceramente, no hay forma de saber qué va a pasar. Se los diste tú. Los medicamentos. Se los diste tú, ¿eh? Yo no le di nada. Esos medicamentos no son difíciles de conseguir. Suélteme. Me prometió que no lo iba a hacer. Vamos a subirla a la UCI. Si quiere, luego podrá verla.
estás haciendo?